Bienvenidos de nuevo a mi canal, el rincón donde la pasión por las telenovelas otomanas nunca se apaga. Si eres nuevo por aquí, te doy una cálida bienvenida y te invito a unirte a esta gran familia de adictos a las historias de amor imposibles, los giros inesperados y los galanes de infarto. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos algo nuevo y emocionante que compartir. Hoy vamos a adentrarnos en un territorio pantanoso, un lodazal de emociones donde el orgullo y el amor libran una batalla sin cuartel. Vamos a explorar esas series turcas donde la humillación, el arrepentimiento y la súplica son el pan de cada día. Prepárense para el drama, porque hoy hablaremos de esas historias donde un protagonista literalmente se arrastra por el amor. Sí, lo sé, suena fuerte, pero créanme, el nivel de intensidad en estas series es de otro mundo. Y por supuesto, la gran pregunta que nos haremos es, ¿cederá la persona amada ante tanta súplica? ¿Logrará el amor vencer al orgullo herido? Acompáñenme y lo descubriremos. Y como sorpresa en esta edición extendida, les revelaré algunos secretos detrás de las cámaras y analizaré en profundidad la psicología de los personajes que sufren estas dolorosas humillaciones. Y para que no te pierdas ni un segundo de esta montaña rusa emocional, te recuerdo que puedes darle me gusta a este vídeo si te gusta el tema, dejar un comentario con tus opiniones sobre las series que vamos a mencionar, y por supuesto, compartirlo con todos tus amigos adictos a las series turcas. Cuantos más seamos, mejor. Además, hoy los invito a compartir sus propias experiencias con series que los hayan hecho sentir identificados con el sufrimiento de los personajes. ¿Alguna vez se sintieron tan conmovidos que no pudieron evitar llorar? Cuéntenme en los comentarios. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos a sumergirnos en este mar de lágrimas y súplicas. Vamos a empezar con una serie que, aunque no se centra exclusivamente en la humillación y la súplica, tiene momentos tan intensos que merece estar en esta lista, **Senkal-Kapm***. Esta comedia romántica protagonizada por los archiconocidos Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto frío y calculador. Su camino se cruza de una manera muy peculiar. Serkan le ofrece a Eda una beca para estudiar a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. ¿El género? Comedia romántica, sí, pero con un toque de drama del bueno. Los actores principales, ya los mencioné, Hande Erçel como la dulce y tenaz Eda, y Kerem Bürsin como el arquitecto Serkan Bolat. Pero más allá de la simple etiqueta de comedia romántica, Senkal-Kapm explora temas profundos como la superación personal, la importancia de la familia y la lucha por los sueños. La sinopsis, como dije, es sencilla pero efectiva. 2 personas completamente diferentes que por un capricho del destino, se ven obligadas a convivir y fingir estar enamoradas. Como ya sabemos, lo que empieza como una farsa termina convirtiéndose en algo real, pero el camino hacia el amor verdadero está lleno de obstáculos. Es una premisa clásica, sí, pero la serie logra darle un giro fresco y actual gracias a la química innegable entre Hande y Kerem, y a la incorporación de personajes secundarios carismáticos que enriquecen la trama. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Bueno, aunque la serie tiene muchos momentos divertidos y románticos, la relación entre Eda y Serkan está marcada por malentendidos, secretos y, sobre todo, por el orgullo de Serkan. Hay varias escenas donde Kerem se ve obligado a rebajarse y rogar por el perdón de Eda, especialmente después de cometer errores graves o de ocultarle información importante. No diría que se arrastra literalmente, pero sí que vemos un Serkan mucho más vulnerable y dispuesto a hacer lo que sea para recuperar el amor de Eda. Y es precisamente esa vulnerabilidad la que lo hace más humano y cercano al público. Detrás de la fachada de hombre exitoso y distante, Serkan esconde un corazón herido que anhela ser amado incondicionalmente. Un dato interesante sobre esta serie es que la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin trascendió la pantalla y se convirtió en una relación real. Aunque ya no están juntos, su romance fue uno de los más seguidos y comentados en el mundo de las series turcas. Además, Senkal-Kapm fue un éxito internacional, catapultando a Hande y Kerem a la fama mundial. Pero, ¿qué fue lo que realmente cautivó al público? Muchos creen que fue la naturalidad de la pareja, la forma en que se complementaban y se hacían reír el uno al otro. Su relación era un reflejo de lo que todos buscamos en el amor: complicidad, diversión y apoyo mutuo.
Ahora, vamos a cambiar un poco de tono y vamos a hablar de una serie que sí, señores, cumple todos los requisitos para entrar en la categoría de humillación y súplica extremas **Askmemnu **. Esta serie, un clásico absoluto de la televisión turca, es un drama romántico que te dejará sin aliento. Y les advierto, si no la han visto, prepárense para un maratón de emociones intensas. Los actores principales son Beren Saat como la bella y atormentada Biter, Can Tatlı como el irresistible Belul, y Selçuk Yöntem como Adnan, el esposo de Biter. La actuación de Beren Saat es simplemente magistral, logrando transmitir la complejidad de Biter, un personaje que es a la vez víctima y victimario. La trama gira en torno a Biter, una joven hermosa que se casa con Adnan, un hombre mucho mayor que ella, para vengarse de su madre, quien había estado interesada en Adnan. Sin embargo, la vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce a Belul, el sobrino joven y atractivo de Adnan. Entre ellos surge una atracción irresistible que los lleva a vivir un romance prohibido. Es una historia de pasión desenfrenada, de deseo incontrolable y de consecuencias devastadoras. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Oh, vaya que lo es. Askmemnu es un festival de humillación, arrepentimiento y súplica. Biter se ve obligada a vivir una vida de mentiras y engaños, mientras que Belul, atormentado por la culpa, intenta reprimir sus sentimientos. Hay escenas donde ambos se humillan mutuamente, se arrastran el uno al otro y suplican por perdón y amor. El nivel de toxicidad en esta relación es altísimo, pero eso es precisamente lo que la hace tan adictiva. La serie explora los límites del amor, la moralidad y la obsesión, y nos plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza humana. Un dato curioso sobre esta serie es que está basada en una novela del mismo nombre escrita por Halit Ziyawaklgil a finales del siglo XIX. La novela fue adaptada varias veces al cine y la televisión, pero la versión de 2008 es la más popular y recordada. Además, la serie generó un gran debate en Turquía debido a su temática controversial y a la representación de la infidelidad. La serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural, generando debates acalorados en los medios de comunicación y en las redes sociales. ¿Es justificable la infidelidad en busca de la felicidad? ¿Son las convenciones sociales más importantes que el amor verdadero? Estas son algunas de las preguntas que la serie plantea al espectador. Cambiando de tercio y siguiendo con los dramas que te hacen apretar los dientes, hablemos de *Karasevda *. Este drama romántico protagonizado por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, te hará llorar a mares. Prepárense para tener pañuelos a mano, porque esta serie no escatima en lágrimas y momentos desgarradores. La historia se centra en Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una joven rica y consentida. A pesar de sus diferencias sociales, se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado cuando Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y despiadado que está obsesionado con ella. Kemal, destrozado por la traición, se va a trabajar a una mina y jura vengarse de Emir y de todos los que le hicieron daño. Es una historia de amor, venganza y sacrificio que te mantendrá enganchado de principio a fin. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? En Karasevda vemos a un Kemal consumido por la venganza, dispuesto a todo para destruir a Emir. Sin embargo, también vemos momentos de gran vulnerabilidad donde Kemal se arrastra ante Nihan, suplicándole que vuelva con él y que le demuestre que su amor sigue vivo. La desesperación de Kemal es palpable y te hace sentir su dolor en carne propia. La serie nos muestra que incluso los hombres más fuertes y decididos pueden ser vulnerables ante el poder del amor. Un dato interesante sobre esta serie es que ganó el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2017, convirtiéndose en la primera serie turca en recibir este prestigioso galardón. Además, Karasevda fue un éxito internacional, siendo transmitida en más de 100 países. La serie logró conectar con el público de diferentes culturas gracias a su trama universal sobre el amor, la pérdida y la redención. Ahora, vamos a hablar de una serie más reciente que también tiene su dosis de humillación y súplica, *Sadakatsiz *. Esta serie, un remake de la serie británica Dr. Foster, nos cuenta la historia de Asia, una doctora exitosa que descubre que su esposo, Volkan, la está engañando con una joven llamada Derin. Es una historia de traición, engaño y venganza que te hará cuestionar la naturaleza del matrimonio y la fidelidad. Los actores principales son Can Sudere como Asia, Canecin Doruk como Volkan y Melis Sezen como Derin.
Cansu Dere ofrece una interpretación impecable de Asia, transmitiendo la fuerza y la determinación de una mujer que se niega a ser una víctima. La trama se centra en la venganza de Asia. En lugar de simplemente divorciarse, Asia decide quedarse y planear una venganza meticulosa contra Volkan y Derin. Utiliza su inteligencia y su astucia para manipular a todos a su alrededor y destruir la vida de sus enemigos. Es una venganza fría y calculada que te mantendrá al borde del asiento. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? En Sadakatsith, vemos a un Volkan que pasa de ser un hombre infiel y arrogante a un ser patético y desesperado. Después de perder a Asia y a Derin, Volkan se arrastra ante ambas, suplicándoles que lo perdonen y que le den una segunda oportunidad. Su humillación es pública y notoria, y es el resultado directo de sus propias acciones. La serie nos muestra que las acciones tienen consecuencias, y que la infidelidad puede destruir vidas. Un dato interesante sobre esta serie es que generó un gran debate en Turquía sobre el tema de la infidelidad y el empoderamiento femenino. La serie fue elogiada por su representación de una mujer fuerte e independiente que se niega a ser una víctima. Sadakatsith se convirtió en un símbolo de empoderamiento femenino, inspirando a muchas mujeres a tomar las riendas de sus vidas y a no tolerar la infidelidad. Finalmente quiero mencionar una serie que, aunque no es tan conocida como las anteriores, tiene momentos realmente impactantes de humillación y súplica, ***Yerde***. Esta serie de acción y drama, inspirada en la película Infernal Affairs, nos cuenta la historia de dos hermanos separados al nacer que crecen en lados opuestos de la ley. Es una historia de lealtad, traición y redención que te mantendrá en tensión constante. Los actores principales son a Atay Ulusoy como Sarp, Aras Bulut y Nemli como Mert, y Cetin Tekindor como Celal. Las actuaciones de Atay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli son excepcionales, logrando transmitir la complejidad de sus personajes y la angustia de estar atrapados en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía, mientras que Mert se infiltra en la mafia. Sin saber que son hermanos, ambos se enfrentan en una guerra sin cuartel que pondrá a prueba su lealtad y su humanidad. Es una historia de sacrificio y dolor que te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? En Yerde vemos a Sarp y a Mert enfrentando situaciones extremas que los obligan a tomar decisiones difíciles. Hay momentos donde ambos se ven obligados a humillarse y a suplicar por la vida de sus seres queridos. La intensidad emocional de esta serie es palpable y te mantiene al borde del asiento. La serie nos muestra que incluso en los entornos más violentos y corruptos, el amor y la lealtad pueden florecer. Un dato interesante sobre esta serie es que fue elogiada por su trama compleja y sus personajes bien desarrollados. Además, la serie fue un éxito de audiencia en Turquía y en varios países de Latinoamérica. La serie logró cautivar al público gracias a su ritmo trepidante, sus giros inesperados y sus personajes carismáticos. Y con esto, llegamos al final de nuestro recorrido por el mundo de las series turcas donde la humillación, el arrepentimiento y la súplica son ingredientes clave. Hemos visto cómo algunos personajes se arrastran literalmente por el amor, mientras que otros simplemente se ven obligados a tragar su orgullo y pedir perdón. Pero más allá del drama y la intensidad emocional, estas series nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana, el poder del amor y la importancia de la lealtad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Recuerden que el drama es parte fundamental de las series turcas, y que a veces, un poco de humillación y súplica pueden hacer que una historia sea aún más emocionante. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. No olviden dejar un comentario con sus opiniones sobre las series que mencionamos. ¿Cuál es su serie favorita donde el protagonista se arrastra por amor? ¿Creen que el amor siempre justifica la humillación? Quiero saber sus opiniones. Además, ¿qué otras series turcas creen que merecen estar en esta lista? Déjenme sus sugerencias en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle me gusta a este vídeo si les gustó, a compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas, y por supuesto, a suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que sigan disfrutando de las series turcas.